Bienvenidos al canal Historia de la Biblia, donde nos sumergimos en las fascinantes narrativas y enseñanzas de este libro milenario que ha moldeado civilizaciones. Aquí exploramos personajes, eventos y lecciones bíblicas, trayéndolos a la vida mediante análisis profundos y discusiones esclarecedoras. Si tienes curiosidad sobre los misterios de la fe, las historias de profetas, reyes y personas comunes que vivieron experiencias extraordinarias, o si deseas entender mejor los fundamentos del cristianismo, este es el lugar para ti. Hoy exploraremos un tema que puede sorprender a muchos: 6 tipos de personas que Dios no puede salvar. Esta discusión promete arrojar luz sobre conceptos que a menudo son mal entendidos o poco discutidos. A lo largo del video, vamos a desentrañar estas categorías, entender las razones detrás de esta afirmación provocativa y reflexionar sobre la importancia del libre albedrío y la elección personal en la fe. Este tema no solo es intrigante, sino también esencial para cualquiera que busque comprender más profundamente la doctrina y la misericordia divina. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros futuros contenidos. ¿Están listos para una revelación que podría cambiar la forma en que ven la salvación? Vamos para allá. El apóstol Juan nos dejó un poderoso testimonio sobre el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para sacrificar su vida en redención de todos. Pero, ¿quiénes componen exactamente este mundo? ¿Son solo cristianos, creyentes, católicos o protestantes? No, el mundo incluye a todas las personas: hombres, mujeres, niños, judíos, gentiles, musulmanes, hindúes, paganos, personas buenas y malas. El mensaje de salvación de Jesucristo es para todos, pero esto no significa que todos serán salvados. De hecho, existen 6 tipos de personas que Dios no puede salvar. En este episodio, enumeraré estas 6 categorías y explicaré por qué es imposible para Dios salvarlas. Es posible que te sorprendas con algunos nombres de la lista. Antes de continuar, te pido que apoyes nuestro ministerio dando like a este video y suscribiéndote al canal. Al hacerlo, estarás apoyando nuestro ministerio y seguramente serás recompensado por ello. Ahora, vamos a profundizar en la pregunta: ¿cuáles son las 6 categorías de personas que Dios no puede salvar? Vamos a explorar cada una de ellas y entender por qué. Número 6. Los apóstatas. Los apóstatas son aquellos que abandonan la fe después de haberla conocido. La palabra apóstata proviene del griego apostasia, que significa rebelión, abandono o deserción de un principio establecido. Uno de los versículos más destacados del Nuevo Testamento se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22, donde se dice que aquellos que escaparon de la corrupción del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vuelven a enredarse en ella, están en peor estado que al principio. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, se apartan del santo mandamiento que les fue dado. Los apóstatas son comparables a los blasfemos. Son personas que, habiendo experimentado la gracia y la paciencia de Dios, comienzan a darlas por sentadas. Inicialmente aprenden sobre la verdad de la salvación y la redención, participan en ella, pero luego abandonan la casa de Dios y se entregan al mundo. Vuelven a sus antiguas prácticas de pecado con placer, se burlan de sus hermanos cristianos y usan el nombre de Dios en vano. Abrazan nuevamente la naturaleza pecaminosa e insensible del mundo. Algunos regresan a Cristo una y otra vez, solo para desviarse nuevamente al mundo. Otros, después de conocer la verdad, vuelven al pecado y nunca más regresan a Dios. En ambos casos, están rebelándose contra Dios, abandonándolo y huyendo del camino de redención que alcanzaron solo por la gracia del Señor Jesús. Si alguien sigue este camino, Dios no podrá salvarlo. Número 5. El destino de los muertos y la salvación. Dios no puede salvar a los muertos. En varias culturas, es común que las personas recurran a pastores y sacerdotes para pedir oraciones por sus seres queridos fallecidos, como padres, madres, hermanos y hermanas. Suplican: hombre de Dios, por favor, ora por nuestro querido. Sin embargo, después de la muerte, todas las oraciones de los vivos ya no pueden afectar el destino eterno de la persona. El camino hacia la vida eterna comienza y termina mientras estamos vivos. Algunas tradiciones mencionan el purgatorio, un estado intermedio supuesto entre el cielo y la tierra. Sin embargo, es importante aclarar que el purgatorio no tiene base bíblica y no forma parte del camino de salvación descrito en las Escrituras. Es un concepto ficticio que no influye en la salvación de una persona. La verdad fundamental es esta: ahora es el momento de buscar la salvación, mientras todavía estamos vivos. Número 4. La gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús venció la muerte porque triunfó sobre el pecado, como está registrado en Mateo capítulo 12. Él enseña que todo tipo de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Mateo capítulo
capítulo 12, versículo 31. Refuerza este punto enfáticamente: y a cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículo 32. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Este acto no puede ser perdonado porque implica un estado del corazón que rechaza la gracia y la redención. Es el pecado deliberado de rechazar permanentemente el perdón divino, después de haber recibido pleno conocimiento de la verdad y haber experimentado la obra del Espíritu Santo en la vida. Hebreos capítulo 10, versículo 26. El capítulo 27 advierte que, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, es crucial entender que blasfemar contra el Espíritu Santo no se refiere a un solo acto de palabra, sino a una actitud continua de rechazo a la salvación y al arrepentimiento. Número 3. Los hipócritas. Dios no puede salvar a los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser algo que no es, buscando reconocimiento o beneficio personal. La palabra proviene del griego hipócrites, que significa actor. La hipocresía es el fruto del orgullo. Jesús expresó su reprobación hacia los hipócritas en Mateo, capítulo 23, versículo 13, diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando». Los hipócritas son engañadores que, a través de sus acciones, llevan a muchos potenciales herederos del cielo hacia una condenación eterna. Se glorían en su supuesta pureza y justicia, pero secretamente se entregan a mentiras, inmoralidad, excesos y odio. A pesar de sus declaraciones de devoción, traicionan a aquellos en quienes confían, son infieles a sus amigos y adoran a Dios solo para exhibición pública. Número 2. Los incrédulos. La segunda categoría de personas que Dios no puede salvar son los incrédulos, aquellos que se niegan a aceptar a Jesucristo como su Salvador. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús afirmó claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración es inequívoca. El apóstol Pablo refuerza este punto en Romanos capítulo 10, versículo 9, diciendo: «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo». A pesar de la claridad del Evangelio, muchos persisten en la incredulidad, incluso después de haber escuchado repetidamente el mensaje de la salvación. Es una triste realidad para los que no creen en Jesucristo, pues para ellos no habrá salvación. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo más que Jesucristo, ni inteligencia, poder, riqueza, belleza, ni ninguna otra persona. Somos salvos únicamente por el sacrificio de Jesús en la cruz, que pagó el precio por nuestros pecados. La redención está disponible, pero debe ser aceptada personalmente a través de la fe en Cristo. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador es la decisión más significativa que alguien puede tomar en su vida. Es el único camino hacia la salvación eterna. Número 1. Los autojustos. Hay un grupo de personas que Dios no puede y no salvará. Aquellos que se consideran justos por sus propias acciones, separándose de aquellos a quienes consideran pecadores para mantener una apariencia de pureza. Este concepto está ilustrado en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que contó Jesús, donde dos hombres fueron al templo a orar. El fariseo, orgulloso, oraba en solitario, agradeciendo a Dios por no ser como los ladrones, los malhechores, los adúlteros o incluso como el recaudador de impuestos. Mencionaba sus ayunos y el diezmo que daba de todo lo que ganaba. A diferencia de ello, el recaudador de impuestos, humildemente, se mantenía a distancia, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, pero golpeándose el pecho, pedía misericordia como pecador. Jesús afirmó que este hombre, y no el fariseo, salió justificado del templo. Enseñó que los que se ensalzan serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Estos individuos que se enaltecen confiando en sus propias acciones son incapaces de comprender que la verdadera justicia viene a través de la gracia de Cristo, no de las obras. Son personas que, en el día del juicio, intentarán presentar sus acciones como prueba de su justicia, pero escucharán de Jesús: «Apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí». Estas palabras simbolizan un rechazo definitivo y un destierro eterno. Es importante destacar que la autojusticia no se trata de obedecer a Dios, sino de mantener una imagen virtuosa ante los demás. No es una cuestión de fe, sino de ego. Los fariseos mencionados en la historia no buscaban seguir la ley divina por verdadera devoción, sino para perpetuar una imagen de rectitud ante la sociedad. Se colocan por encima de los demás, juzgando y condenando a quienes no cumplen con sus estándares. Aquellos que difieren de sus opiniones son menospreciados y ridiculizados. Esta conducta
demuestra una profunda falta de comprensión de lo que realmente significa la fe, una entrega humilde y verdadera a la gracia de Dios, no un trofeo de obras y autoexaltación. Hay 6 categorías de personas que, según la creencia, Dios no puede salvar. Esencialmente, el factor común entre ellas es la propia negativa a buscar la salvación. Esto subraya que Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Que nunca nos encontremos entre estos tipos, en nombre de Jesús. Para más contenido inspirador, mira el video sobre la transformación del apóstol Pablo, de perseguidor de los seguidores de Jesús a uno de los mayores propagadores de su mensaje. Recuerda darle me gusta y compartir el video para ayudar a otras personas a encontrar la salvación en Jesucristo. Si aún no estás suscrito, considera suscribirte al canal. Gracias por ver. Que Dios te bendiga. Amén.